Buen día, bienvenidos. Vamos a discutir algunos aspectos en esta ocasión acerca de las finanzas. Las finanzas se constituye como esa rama de conocimiento que es multidisciplinar, es decir, que en ella interfieren o interactúan diferentes materias, estudios, de tal manera que las finanzas puede centralizar su atención en el diagnóstico de un negocio, de cómo se encuentra a un determinado momento un negocio, con el objeto de tomar decisiones sobre los recursos de los que dispone. Para ello se basa desde el aspecto o la perspectiva financiera, desde el aspecto contable, estadístico, de mercado, de la capacidad productiva, a efecto de establecer en qué medida podemos desarrollar planes, estrategias, procedimientos, haciendo uso de lo que disponemos en la organización para maximizar el beneficio. Tengamos presente siempre que las finanzas tienen como propósito incrementar el valor de la empresa. ¿Cómo se hace eso? A través de la gestión adecuada de recursos, incrementando la rentabilidad, la productividad, la liquidez, disminuyendo o gestionando las deudas tanto de corto plazo como de largo plazo, a efecto de que el inversionista perciba que su dinero, su capital, está seguro en la empresa, en donde sea que haya depositado sus recursos, y que ésta a su vez le rinde un cierto beneficio o utilidad al final de cada periodo. Todo inversionista va y coloca dinero con la perspectiva de recibir un beneficio, tener retorno por sobre la inversión que ha depositado. Si nosotros evaluamos los contenidos de AFI 1 versus AFI 2, Administración Financiera 1 y 2, podemos denotar que a nivel de balance, Administración Financiera 1 trata acerca de la gestión del activo corriente versus el pasivo corriente, o como se denominaba anteriormente, activo circulante versus pasivo circulante. En el caso de esto, hace referencia al efectivo, las cuentas por cobrar, la gestión de inventarios y cómo es que estos se financian o se genera efectivo mediante combinaciones de préstamos, acreedores y demás. En perspectiva, lo que busca es determinar de lo que disponemos hoy y en el corto plazo versus las obligaciones que tenemos también en el corto plazo. Por el otro lado, Administración Financiera 2 hace relación a los activos de capital, propiedad, planta y equipo, activos que generan actividad, los que generan valor en la organización. Podemos tener inventarios de materiales, pero si no tenemos una planta productiva con la cual procesar o usar artículos, no podemos comercializar. Por el lado del pasivo, tenemos el financiamiento de largo plazo, sea este interno o externo. Externos serían bajo la idea de los préstamos, créditos a los cuales accedemos en el sistema financiero y que por ellos tenemos que cancelar una cierta tasa de interés. Esos son los que tienen costo. El capital, que sería el interno, es el financiamiento que nos dan los socios, los accionistas, lo que depositan en la organización por una participación de ella, por una participación de las utilidades, de los beneficios. Si bien podríamos decir de que de entrada estos parecen no tener costo, puesto que no hay una tasa de interés que el inversionista nos cobre, sí hay una tasa de rentabilidad que el socio está dispuesto a recibir por el dinero que deposita en la organización. Así, el socio verá eso en términos de dividendos para él. ¿Sí? Se debe buscar que la organización
sea atractiva mediante la combinación de ambos aspectos, los de corto plazo como los de largo plazo, ya sea recursos o también obligaciones. Para ello se requiere de la planeación estratégica, que dice que se orienta a las decisiones que tomamos hoy en perspectiva de futuro, a periodos mayores a un año. Este tipo de decisiones se hacen siempre pensando en lo que la organización persigue, los objetivos traducidos en la misión y visión que tiene, de tal manera que las decisiones, estrategias, planes, programas, todo ese conjunto de acciones y actividades que se realicen se haga con mesura, con calma. De nada sirve una administración que sea impulsiva. El gerente, el administrador, el financiero debe tener la capacidad para pensar, analizar datos, tomar decisiones, evaluar alternativas con serenidad. En otras palabras, ser de cabeza fría, no sucumbir ante presión o arrebatos. Dado que bajo esta idea se incorporan elementos como la filosofía de la organización y el diagnóstico de las condiciones en las cuales se realizan todas las operaciones, las actividades, la comercialización de productos, la distribución de los mismos, se deben tomar aspectos como el comportamiento del consumidor, las personas que están al frente de la empresa, la dirección, los competidores, todos esos aspectos, tanto internos y externos, que bien pueden repercutir negativamente o por el otro lado beneficiar los planes que se han estipulado. De igual manera, la dirección de una organización debe estipularse metas que sean alcanzables. Es decir, si queremos expandir nuestro mercado, asumiendo que estamos trabajando en un departamento, lo que tenemos que hacer es primero expandir a los departamentos vecinos, luego en toda la zona y posteriormente a el país. Si por el otro lado trabajamos a nivel de país y lo que queremos es expandirnos a nivel regional, podemos hacerlo a países vecinos y posterior a ello hacerlo a otros. Eso será en el largo plazo, no es que sea de un mes para otro. Sería algo demasiado temerario el querer realizar un aspecto, plantearse algo de esa manera. Se debe contemplar el tiempo en el cual se llevará a cabo el objetivo. Si lo queremos hacer en 3, 5 años, ese proyecto de expansión, si queremos incrementar las ventas un tanto por ciento respecto a periodos anteriores, eso se puede hacer para un año o menos tiempo. Ahí depende de la dimensión del objetivo. Además, en la planeación estratégica también se asignan responsabilidades. La idea es que cada una de las personas, cada una de las unidades se coordine en el hacer de sus actividades a manera que el trabajo en equipo sea lo que predomine y contribuya a la sostenibilidad del negocio. Dentro del plan estratégico podemos encontrar el plan comercial, ese conjunto de actividades, estrategias que vamos a ocupar para llevar los productos en términos prácticos hasta los consumidores, ponerlos a disposición de los mismos. El plan de operaciones involucra todas esas actividades que vamos a realizar en cuanto a producción, para elaborar los artículos, mano de obra, materiales, la logística de los productos, materia prima y demás, a efecto de que podamos cumplir con la expectativa del mercado. El plan financiero lo que involucra es la traducción en términos de estimaciones de lo que se espera hacer, sea que en el plan comercial se está estipulando el hecho de desarrollar estrategias de mercado, la producción se incrementa a un cierto nivel que permite que utilicemos la capacidad máxima de la planta, o por el otro lado tenemos que aumentar la capacidad para poder cubrir demanda. Todo eso queda en el plan financiero, puesto que estamos hablando prácticamente de inversiones. Las decisiones en finanzas se abocan a eso justamente, la operación. Por un lado, aquellas que están vinculadas a los recursos de corto plazo y el financiamiento del mismo, prácticamente el capital de trabajo.
Así podemos decir o hablar de las inversiones en inventarios o en cuentas por cobrar. Y de igual manera el financiamiento de proveedores, que nos permite adquirir materiales o productos con el uso de los recursos de los que dispone ese proveedor o proveedores. La inversión se vincula a incrementar la propiedad de planta y equipo, vehículos, edificios, maquinaria, terrenos, a manera que estos, durante su utilización, produzcan más bienes. La propiedad de planta y equipo, los activos no corrientes en términos prácticos, son los únicos activos que producen más bienes. Así, una maquinaria que tenemos en la planta nos permitirá elaborar un cierto tipo de artículo. Financiamiento. Son las decisiones que persiguen el recopilar, obtener, hacerse con recursos mediante deuda o aportaciones de capital que permitirán en el corto y principalmente largo plazo mantener la actividad de la organización. Esto hace referencia a pensar en la estructura de capital, esa forma en la cual la organización financia sus activos mediante una combinación de capital y deuda, ya sea la deuda de corto o de largo plazo. La gestión financiera. Cuando hablamos de gestión financiera, prácticamente hacemos referencia, y dentro del contexto de AFI 2, a las decisiones que tienen que ver con la inversión y financiamiento de una organización, pensando en las actividades que haremos a futuro, siempre contemplando lo que se tiene hoy día, sea que en las condiciones en las que estamos ahorita bajo una pandemia, se debe valorar si la organización tiene los recursos, la capacidad para operar, para comercializar los productos, si puede mantener a todo el personal o si por el otro lado tendremos que suspender algunos contratos de trabajo. Son elementos que pueden contemplarse. Si se tendrá el mismo disponible para inversión, tanto en materiales, en incrementar la capacidad productiva, o si por el otro lado no se puede realizar. Es un conjunto de elementos que deben considerarse a la hora de operar en el mercado. Estos pueden considerarse como aspectos ya sea cualitativos o cuantitativos. Allá en la Administración Financiera 1 hacíamos referencia a un diagnóstico financiero, un diagnóstico que contemplaba tanto aspectos cualitativos como cuantitativos, monetarios o no. Algunos de ellos se hacían a través del análisis de identidad corporativa, el análisis de auditoría interna, externa, FODA, 5 fuerzas de Porter, y así diferentes elementos que permiten determinar el cómo se encuentra la organización. Así, todo ese conjunto de herramientas, métodos, técnicas que permitirán saber si la organización tiene la capacidad para operar, para hacer una determinada inversión, serán elaborados y preparados por los diferentes departamentos. Mercadeo en la especialidad de la elaboración de un estudio que permite determinar el nivel de aceptación, la estrategia óptima para poder comercializar el producto. Producción, si tiene la capacidad o por el otro lado hay que incrementarla. Finanzas, llámese contabilidad, presupuestos, auditoría, tendrán la misión de establecer las cifras, tanto históricas como las proyectadas, a efecto de establecer el posible resultado que se tendrá a una fecha específica. En la administración estratégica, como bien mencionábamos, se hace el análisis cualitativo a través del desarrollo de la misión y visión, objetivos, políticas. Además, se hace también un análisis FODA, en el cual se establecen las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas, tanto aspectos internos como externos a la organización, que pueden incidir para bien o para mal. Pueden sumar o restar a las cifras que se estén formulando. Además, la preparación o elaboración de estrategias de penetración de mercado, de reducción de costos, administración de las cuentas por cobrar, en fin,
son un conjunto de elementos que se formulan, se preparan a efecto de que contribuyan a parametrizar, a definir una guía acerca de los planes que se van a estipular de manera cuantitativa, sea a través de presupuestos operativos, de inversión o de financiamiento. Todo ello en función del rubro al cual se dedique la organización. Además, se contempla el control y evaluación, es decir, determinar el nivel de cumplimiento por sobre los objetivos, el diagnóstico relacionado a establecer cuáles son las desviaciones que se han generado y por qué razón se han dado, de tal manera que podamos tomar acciones que permitan minimizar impactos negativos y promover la influencia de aspectos positivos. Una vez se ha hecho todo esto, es necesario sentarse y valorar primero, si el periodo aún no ha terminado, porque el control y la evaluación debe hacerse en todo momento dentro de una proyección. Se debe valorar si aún podemos cumplir el objetivo, si habrá que replantearlo, y de igual manera, cuando el periodo ha terminado, sentarse y valorar qué fue lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, y eso llevarlo al siguiente periodo, de tal manera que esa situación no se repita. La idea es, si hubo un problema, que este no se dé de nuevo. En finanzas, el proceso de planeación estratégica parte del diagnóstico financiero. Como ya se estableció, el desarrollar la misión, visión, objetivos, todo ese compendio de aspectos que comprenden o se integran dentro de la filosofía de la organización. Determinar cómo nos encontramos hoy, armar estrategias, desarrollar los presupuestos de inversión, los de largo plazo, la planeación estratégica, y de igual manera los presupuestos de ingresos, costos y gastos que se integran dentro de la planeación operativa, pasando por el control, evaluación, ya se mencionó, retroalimentar a los diferentes departamentos, porque aquí no se trata solamente que la dirección conozca qué es lo que ha pasado, si se cumplieron los objetivos, las metas, sino también de que se comunique a los diferentes departamentos y unidades de tal manera que todos puedan conocer si hubieron fallas, qué fue lo que ocurrió y cómo buscar resolverlos. La gestión financiera a largo plazo. Esta comprende el proceso que incorpora el planteamiento y formulación de alternativas de inversión en activos de capital, los cuales son escogidos, seleccionados en función de ciertos criterios financieros, como el nivel de rentabilidad, el beneficio que aportan a la organización o a la sociedad, el perfil de inversionista, además de la estructura óptima de capital. Es decir, decíamos que estructura de capital es la forma en la cual se financia el activo. Estructura óptima de capital es la forma en la que se financian los recursos, los activos, pero al menor costo posible. Activo de capital. Este se define como el bien de naturaleza, entre comillas, permanente, porque sabemos que no va a durar solo un año, los edificios van para 20 años, los vehículos van para 4, por ejemplo, usados en la generación de ingresos e incrementar el valor de la compañía. Recordemos que por un lado los activos no corrientes también constituyen garantías para el sistema financiero por los créditos que nos son otorgados. La inversión es el acto en el que se deposita una cantidad de dinero a efecto de que ese billete que colocamos nos retorne en términos de rentabilidad y así incrementar el capital. Financiamiento es el mecanismo por medio del que una persona o empresa obtiene recursos, dando una garantía, sea un activo, un edificio, un vehículo, maquinaria, y también por el hecho de el salario, los ingresos que tienen las personas, o si es un crédito hipotecario, su vivienda. Estos recursos se pueden plantear para un proyecto específico o para un grupo de ellos, sea el adquirir bienes, el invertir en capital de trabajo, refinanciamiento de deudas, en fin,
Lo que se busca es el obtener recursos para cubrir una necesidad de desarrollo de proyecto, de financiamiento o para la operación del negocio. Hay que tener presente de que por cada inversión que planteemos en la organización deberá existir una fuente de financiamiento, sea interna o externa, de corto o de largo plazo. En términos de AFI2, vamos a hacer referencia a los proyectos de inversión en activos no corrientes y el financiamiento que será requerido para que se desarrollen, ya sea interno mediante llamamientos de capital o préstamos adquiridos por medio del sistema financiero. La planeación financiera consiste en determinar el estado en que se encuentra la empresa, ya sea en el contexto competitivo del sector en el cual tiene operaciones. Para ello se pretende que se establezcan cuáles son las condiciones que la organización va a tener, si va a incrementar la demanda, si por el otro lado va a decaer. La cuestión es que esa información, ese análisis, permite la toma de decisiones en el futuro. El proceso de planeación financiera implica conocer cómo nos encontramos hoy, establecer las metas que queremos alcanzar, identificar diferentes cursos de acción. No solamente se trata de definir voy a hacer esto y cerrarse, hay que ser flexible. Las condiciones de mercado cambian, la situación del mundo entero cambió a partir de diciembre, marzo, abril de 2020. Diciembre de 2019 hasta marzo, abril 2020. Son elementos que pueden ser externos a la organización, factores económicos, en este caso fue salubridad, el riesgo que existe predominantemente en todo negocio, todos los negocios tienen riesgo, el valor del dinero en el tiempo en sí y el costo de oportunidad, es decir, lo que sacrificamos por hacer otra actividad en la empresa, lo que se deja de percibir por adoptar o llevar a cabo un negocio. Esto permite la evaluación de alternativas, determinar cuál es la más conveniente, la más acertada, la que generará mayor beneficio, no solo en términos monetarios. Se deben crear planes financieros a efecto de establecer el recurso necesario para cada alternativa, de tal manera que en la revisión de ellos se establezca cuál es el que conviene más realizar. En la organización, esta se puede interpretar como una sucesión de proyectos de inversión y del financiamiento requerido para cada uno de ellos. Pensemos en algo práctico. Un vehículo, un camión. El camión, de acuerdo a la legislación salvadoreña, le va a durar 4 años. Al final de esos 4 años, contablemente hablando, fiscalmente hablando, el vehículo ya terminó su vida útil. Ya está para la chatarrera. Aunque en la práctica sabemos que un vehículo puede durar 10, 15, 20, 30 años si se le da el cuidado y mantenimiento adecuado. Pero a ese punto, la organización debe pensar en que ya debe comprar otro vehículo para que dentro de otros 4 años, 8 en total, se requiera un tercero y así sucesivamente. Para cada uno de esos vehículos que se requieran cada 4 años, deberá plantearse una propuesta de financiamiento. Alguien podrá decir, no, yo no voy a comprar vehículo a los 4 años porque aún tengo el anterior y es funcional. Sí, es correcto. Pero también debe considerarse que bajo esta perspectiva lo que se denota es que si queremos hacer uso del escudo fiscal por depreciaciones, ese desgaste que se da por el uso de los activos, al final de 4 años ya no hay nada que depreciar. Se debe pensar en que estamos perdiendo ese derecho. Si bien es cierto, no todas las organizaciones van a tener para comprar a cada 4 años un vehículo, pero por lo menos hay que contemplar de que ahí estamos perdiendo oportunidad para, en cierta forma, reducir el impuesto de la manera en que la ley lo permite. ¿Sí? El flujo de un proyecto. Usted debe pensar en que
va a realizar una inversión en un momento cero o un periodo cero, y que posterior a ello, en el transcurso del tiempo, requerirá de, por un lado, más inversión, o que solamente sea un único desembolso, y lo demás por una serie de tiempo sea equivalente a los ingresos esperados en retorno por ese proyecto. Sucesiones. Aquí es el caso que mencionábamos en el gráfico hace unos minutos, cuando se hace referencia a que es necesario realizar reinversiones a efecto de o cambiar el bien, mantenerlo en condiciones de operación, para que éste pueda seguir trabajando y rindiendo en la organización. La idea es que para cada proyecto se debe pensar en el que vendrá después. El valor del dinero en el tiempo es un aspecto que se relaciona a la idea de qué es más valioso, $1 hoy o $1 mañana. Mañana es incierto. Hoy estamos acá y tenemos el requerimiento de dinero hoy. Por tanto, el dinero vale más hoy. Por eso que mencionábamos hace algunas diapositivas atrás del costo de oportunidad. Ahora, en términos de flujo, el valor del dinero en el tiempo se traduce en el valor que usted va a obtener a una cierta tasa de interés en el futuro. Así podemos colocar una cierta cantidad de dinero a una tasa para un periodo específico y en el futuro, dentro de un año, 6 meses, dependiendo de las condiciones, eso nos devuelva un monto final que incrementa respecto al inicial o una sucesión de pagos que en total terminarán siendo superiores al monto que fue depositado inicialmente. Una línea horizontal o una línea de tiempo representa los flujos gráficamente. Sabemos de que los ingresos se colocan en el extremo superior y los egresos o inversiones en el extremo inferior. El dinero es afectado por la tasa, ya sea una tasa activa o una tasa pasiva. Una tasa activa sería la que estaríamos pagando por un crédito. Una tasa pasiva, la que nos pagan por un depósito que hemos colocado. Así, en ambos casos se generará un interés, ya sea que lo tengamos que pagar o que lo vayamos a percibir. Todo en función del rendimiento esperado, tanto para el sistema financiero en términos del interés que le vamos a pagar o para nosotros en términos de el interés que estaríamos ganando por el depósito realizado. Valor presente. Se refiere a una sucesión de pagos por un periodo específico que son expresados en términos de cuánto valen hoy. Así podemos decir cuánto vale hoy una anualidad o una serie de depósitos que me van a hacer por 5 años a una cierta tasa de interés, si eso compensa o no el valor de lo que tendría que depositar hoy. El valor futuro es el otro extremo. ¿Cuánto vale dentro de 5 años el depósito que realizaré este día? Para poder calcular esto tenemos las fórmulas un tanto básicas del valor presente, que considera el valor final de una inversión y lo trae a términos de lo que vale hoy. El valor presente de una anualidad para una serie de sucesión de pagos y el valor final también de una anualidad, que sería la tercera fórmula que se visualiza. En términos de capitalización simple y compuesta, la simple es el interés que genera un capital sin que este interés se añada al capital para generar más intereses o más rendimiento. La capitalización compuesta, esa sí se atribuye al capital inicial y eso incrementa el interés porque el valor sobre el cual se capitalizan
es superior al de cada periodo anterior. El interés compuesto y simple. El compuesto se calcula con la fórmula del monto. Algunos la recordarán probablemente de mate financiera, de bachillerato o de otro curso que hayan tomado en el cual les hablasen del tema. El interés simple con la fórmula de I igual a PIN prácticamente hace referencia a el interés que se genera para un periodo específico sin que éste se añada al capital. La tasa de interés nominal y efectiva, la nominal hace referencia al interés que se genera un número de veces al año o al término de este. Podríamos tener una cantidad que ha sido depositada a 6, 9, 3 meses. Pero ese dinero no se va a atribuir al capital, mientras que la tasa efectiva es la que se genera de forma real por los depósitos, en el cual sí se da una capitalización. Es decir, cuando hemos escuchado, por ejemplo, una tasa anual del, por ejemplo, 12% con capitalización semestral, quiere decir que existirá una capitalización cada 6 meses. Una anualidad se define como el conjunto de flujos que generalmente son iguales, aunque no debe ser así siempre. Por ejemplo, podemos pensar en el alquiler de una vivienda, de un vehículo. Está una cantidad estipulada, contractualmente hablando, por la cual usted va a pagar. Eso se mantiene durante un periodo o el periodo en que dure el contrato. La anualidad puede ser ordinaria o anticipada, pagada al final del periodo, en este caso puede ser al 30 o 31 de cada mes, dependiendo, o anticipada al primero de mes. El valor presente y descuento se refiere a conocer cuánto vale hoy una inversión que está en el futuro. Como bien se mencionaba, el caso de anualidades o un valor final que recibiremos dentro de 5 años, si eso compensa hoy, lo que vamos a sacrificar para obtenerlo hasta que finalicen esos 5 años. Hasta aquí el video. Gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad. Cuídense.